Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Les habla Emanuel de su canal Practicando Chess. En este video verán la segunda parte del análisis que le estamos haciendo a la defensa Traxler. Recuerde que empieza con la jugada E4, E5, caballo F3, caballo C6. Las blancas hacen alfil C4, la apertura italiana, y las negras hacen caballo F6. Luego sigue caballo G5 y luego este movimiento alfil C5 caracteriza a la defensa Traxler, dejándose la casilla F7. Luego las blancas capturan caballo por F7. Sigue el contraataque por parte de las negras, alfil por F2 jaque, rey por F2 y caballo por E4 jaque. En la primera parte de este análisis les recomiendo ver el vídeo en mi canal Practicando Chess. Tenemos las diferentes casillas que el rey se va luego de este jaque, pero veamos en estos análisis cuando el rey se dirige a G1, sigue dama H4 buscando el jaque mate en la casilla F2. Por eso que la blanca rápidamente realiza el movimiento G3. Las negras caballo por G3, H por G3 y dama por G3 jaque, rey F1. Sigue luego de rey F1, sigue torre F8. Las blancas realizan el movimiento D4. Las negras por su parte hacen D5. Las blancas hacen alfil por D5. Las negras desarrollan el alfil H3 jaque. Luego hacen, si las blancas se dirigen rey E2, luego viene la maravillosa jugada alfil G4, dándole un jaque muy fuerte al rey, después llevándose la dama. Se encuentra en D1. Así que las blancas en este caso hacen torre por H3, dama por H3 jaque, alfil G2. Luego sigue torre por F7 jaque, rey G1, y sigue, o veamos este análisis, torre por F7, y torre por F7 es muy dura esta jugada, porque luego las negras aquí se enrocan, capturan en D4, y veamos cómo las blancas no se han desarrollado. Así que en este jaque las blancas hacen rey G1, sigue las negras caballo por D4, C3 buscando la red de mate. Siempre las negras van a buscar la red de mate. Dama G3, ya que el rey de las blancas se encuentra prácticamente sin peones y desprotegido. Rey H1, torre D8. Veamos qué pasa si el caballo captura nuestra torre. Sigue torre F2 buscando el jaque mate en la casilla H2. Si las blancas buscan defender este mate, las negras tranquilamente lo conseguirán. Jaque mate. Así que las negras no capturan esa torre
sino que hace dama G1 buscando el cambio de dama, sigue dama H3 jaque, se cubre y luego este dama F1 jaque, y a la final logran este cambio de dama en rey por G1, pero sigue torre por D5, C por D4, torre por F7, caballo C3 y luego torre D6. Vean cómo las torres van a avanzar y van a buscar este jaque mate, van a encerrar al rey de las blancas. Luego sigue, luego de torre D6, alfil D2, buscando que la torre se desarrolle, pero muy tarde porque llega torre G6 jaque, y luego de rey H1 sigue torre F5 buscando dar el mate en la casilla H5. Si las negras se buscan cubrir jaque, y tranquilamente las negras dan el jaque mate. Veamos este movimiento aquí, este análisis. Si por lo menos las negras, las blancas, cuando hacemos este movimiento caballo por G3, la blanca captura la torre de H8, sigue caballo D4, las blancas se deciden por capturar el caballo, dama por G3 jaque, rey F1, y este dama F4 buscando que las negras llevar a las blancas a una red de mate. Rey G2, dama G5 jaque, rey H3, D5 jaque, buscando el desarrollo. Así con este D5 las negras descubren toda esta diagonal, amenazando este jaque, que seguiría con rey H2, dama F4 jaque, rey G2 y está alfil G4. Buena jugada por parte de las negras, porque debían a las blancas de esta diagonal, porque si no le capturan la dama, y seguiría este jaque muy fuerte y vendría la captura de la torre. Ahora analizaremos cuando en esta jugada caballo por E4 jaque, cuando el rey va a la casilla E3. Sigue la misma secuencia, dama H4 jaque. Si las blancas hacen caballo por H8, seguiría dama F4 buscando la misma secuencia de mate jaque, y cuando llegue este jaque el rey solamente tiene la captura del caballo y llega el jaque mate. Seguimos con el análisis. Entonces vemos que las blancas en este movimiento no capturan la torre de H8, sino que hacen torre F1, pero después de torre F8 ya vemos como las negras poco a poco van sumando la ventaja, ya que las blancas tienen las piezas sin desarrollar, y por aquí van a venir poco a poco los ataques. Van a capturar en H, en G, las negras se enrocan, y esta partida
para las negras va a ser muy fácil de ir moviendo sus piezas y atacando al rey blanco. Así que en este análisis la mejor jugada para las blancas sería G3. Sigue caballo por G3, sacrificio para las negras. Y si las blancas hacen caballo por H8, sigue dama F4. Si rey D3, sigue dama D4, jaque mate, porque el caballo de G3 le quita la casilla de escape al rey blanco. Así que luego de este caballo por G3, sigue H por G3, dama D4, rey E2 dudosa, porque sigue dama por C4 jaque. Y luego que el rey mueva, van a capturar el caballo de F7. Así que las blancas en este caso hacen rey F3. Siguen las negras este buen movimiento D5, buscando desarrollar el alfil para luego comerse la dama, desarrollar el alfil con jaque para comerse la dama de E1. Las blancas se protege en H4, torre H4, luego sigue E4 jaque, rey E2, si rey F7 dudosa, rey por F7 dudosa, porque sigue dama H5 jaque. Y veamos que tiene este alfil, sería un contraataque muy bueno por parte de las blancas. Así que después del rey G2, las negras se enrocan el corto, las blancas hacen alfil B3. Ahora sí sigue torre por F7, dama E2, protegiendo esta casilla F2. Sigue aquí el movimiento para las negras serían G5, las blancas hacen torre H5, las negras hacen rey H8, las blancas continúan con torre por D5, las blancas amenazan la torre con dama F6, sigue la jugada D3 protegiendo la torre blanca, y buena jugada caballo D4 amenazando esta dama y desviándola del ataque de las negras, de la columna controlada totalmente por las negras. Si por lo menos dama E3, sigue dama F1 jaque. Si rey H2, seguiría dama H3 jaque, rey G1 y torre F1 jaque mate. Por eso las blancas en este movimiento no capturan el peón de G5, sino que en esta oportunidad desarrollan el caballo a C3, sigue alfil G4, ya que quieren hacer un desvío de pieza, porque si dama por G4, sigue dama F2 jaque, rey H3, dama F1 jaque, rey H2, torre F2 jaque mate. Entonces, por su parte, las blancas después de este movimiento hacen dama E3,
Luego las negras no le interesa cambiar las damas para seguir con el ataque, hacen dama F6, sigue torre H1, luego las blancas sigue con el ataque, hacen alfil F3 jaque, después de rey G1 sigue alfil por H1 y le capturan la torre negra. Después de la torre blanca, así que después de las blancas no deben capturar el alfil de H1 porque sigue dama F1 jaque, rey H2, caballo 5, G4 para impedir el mate, torre F3, rey por F3, E por F3 y ya tienen el mate en la casilla de G2. Así que en el movimiento, cuando las negras capturan F1, luego la dama se dirige a la casilla E2 para proteger el mate, pero sigue caballo D4. Buena jugada por parte de las negras. Seguimos con el análisis por parte de este contraataque que tienen las blancas. Las blancas hacen dama H5, sigue torre por F7, luego las blancas hacen alfil por D5. Las negras quieren hacer un ataque en dama F2 jaque, rey H1, dama F1 jaque, rey H2, dama F2 jaque. Solamente tienen jaque continuo porque para las casillas de la columna H que se dirija, las blancas tienen solamente estas dos casillas porque el alfil control esta diagonal. Tendrían jaque continuo, tablas. Así que las negras cuando las blancas, supongamos que no hacen alfil por D5 porque le van a hacer jaque continuo y hacen dama por H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7, y en esta jugada sí es buena para las negras porque pronto capturarán este alfil y en este momento sí le viene un ataque fuerte a las blancas, ya que pueden desarrollar este jaque y capturar la dama y le viene un buen ataque. Así que ya las negras las blancas se le terminaron los jaques. Seguiría torre F4, torre F4, torre por F4, G por F4 y D por C4, viendo así como las blancas quedan totalmente sus piezas sin desarrollar y las negras en este análisis ya comprobamos como las negras tienen un fuerte ataque al rey blanco que se encuentra siempre en el centro. Por eso las negras lanzan la pieza arriba para ver cuál debilidad puede ocasionarle a las blancas. Bueno, espero que les guste el vídeo. Véanlo nuevamente, analícenlo. Suscríbase al canal si no se ha suscrito
denle me gusta, comenten, activen la campana de notificación para cuando le llegue un nuevo vídeo. Estaremos subiendo vídeos toda la semana. Muchas gracias, hasta luego.